Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo devocional. El día de hoy el título es ¿Cómo sanar el corazón? Aprenda a ser libre del resentimiento y la amargura. Vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él hablándonos en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este nuevo día de vida, Padre Santo, por este nuevo inicio de semana, Señor, y porque ya se está terminando el mes de septiembre, Padre Santo. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas en este nuevo mes, Padre amado, que nos enseñes a caminar de tu mano, Padre Santo, que nos hagas libres en nuestro corazón y en nuestra alma, Padre Santo, del resentimiento, de la amargura, que muchas veces no nos dejan vivir acorde a tu voluntad, Padre Santo. Enséñanos a entender cuáles son esas raíces que tenemos adentro de nuestro corazón y enséñanos a perdonar de la manera que tú has permitido que nosotros seamos libres, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Enséñanos a sacar todo ese orgullo de nuestro corazón, de nuestra mente, y a renovarnos cada día con este espíritu nuevo y de amor que tú siempre nos das, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos a ti, bendito Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues el resentimiento está destruyendo muchas vidas sin que lo veamos, sin que lo puedas sentir muchas veces. Tal vez tú te ríes, tal vez aparentas una actitud diferente al mundo, pero tu corazón puede estar atado al orgullo, a la falta de perdón y por recuerdos que no quieres o no puedes soltar. Lo peor de todo es que ese resentimiento no daña a los demás, sino te mata a ti mismo por dentro. La pregunta es, ¿cómo sanar el corazón? ¿Cómo ser verdaderamente libre? Vamos a ver un caso en la Biblia sobre el resentimiento, el corazón de Saúl gobernado por el resentimiento y el de David gobernado por la gracia de Dios. Esta comparación nos mostrará lo que pasa cuando dejamos que el resentimiento se instale en nosotros y lo que ocurre cuando decidimos caminar en libertad. Saúl tenía el favor de Dios al inicio de su reinado, pero tenía un corazón dominado por el resentimiento porque un día Saúl permitió que la semilla del resentimiento creciera en él. En 1 Samuel 18:7 nos dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl no celebró el éxito del otro, sino que en vez de alegrarse se amargó. Y en 1 Samuel 18:8 nos dice, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y de ese momento empezó a ver a David con celos y resentimiento. El resentimiento siempre empieza con algo pequeño, pero si tú lo alimentas recordándolo todo el tiempo, al punto de controlarlo en tu vida, eso es lo que le pasó a Saúl. Este resentimiento lo controló su vida entera. Saúl terminó esclavizado por sus celos, persiguiendo a David sin descanso, incapaz de disfrutar la vida, incapaz de reconocer su pecado. David, en cambio, con un corazón libre en medio de la ofensa, tenía todas las razones, todos los motivos para resentirse con Saúl y con todo el mundo, porque fue perseguido, fue tratado injustamente. Hubo muchos intentos de asesinato por Saúl, pero cuando David tuvo la oportunidad de vengarse en la cueva en 1 Samuel capítulo 24, David no lo hizo. Así dijo en 1 Samuel 24:6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Lo tenía en bandeja de plata y no lo hizo, porque él entendía que su corazón valía más que su herida. Y Jesús enseñó lo mismo siglos después en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. David vivió esa enseñanza de manera práctica, eligió soltar el resentimiento y confiar en Dios como su juez. El resentimiento te roba la paz, te aleja de la voz de Dios y te hace dar vueltas en el mismo desierto sin avanzar. Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Se pierde la gracia de Dios con el resentimiento. Cada vez que guardas silencio enojado, cada vez que esperas que te busquen primero, cada vez que justificas tu dureza, estás dejando crecer esa raíz venenosa. El resentimiento no es algo que algún día Dios va a quitarte, es algo que vas a entregar en el altar y que mejor si lo haces hoy mismo. Jesús dijo en Mateo 5 del 23 al 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tu adoración no tiene sentido si tu corazón sigue amarrado al resentimiento. Muchas veces nos puedes esperar que el otro venga y te dé esa ofrenda por ti. Muchas veces Dios le va a decir al otro, quédate quieto para que seas tú quien dé el primer paso de ir a reconciliarte. A veces Dios también te puede usar a ti para que esa persona sea libre de algo que aún no es libre. Ora por esa persona para que Dios trate con esa persona y él o ella puedan tomar la decisión antes de que sea demasiado tarde. El resentimiento es una cárcel invisible, pero hay una llave para esa cárcel que se llama perdón, reconciliación, humildad. Una llave que se llama Cristo. No vivas más como Saúl, consumido por el resentimiento, por la amargura. Vive mejor como David, libre, ligero, confiado en que Dios es justo. Hoy Dios te dice, dame tu corazón, como lo dice Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. La pregunta es, ¿se lo vas a entregar o vas a seguir con tus excusas, con tus justificaciones? El resentimiento se puede convertir en tu peor enemigo. Saúl perdió todo por el resentimiento y todo lo que nosotros perdemos por el resentimiento es más grande que lo que creemos. Estamos protegiendo con el orgullo. Saúl perdió la paz, perdió la comunión con Dios. Perdió el reino, perdió la honra y finalmente perdió la vida. El resentimiento lo volvió ciego. Saúl veía a David como un enemigo, siempre estaba a la defensiva, quería destruirlo, porque el resentimiento convierte a lo que amas en enemigos y convierte a tu corazón en la peor de las cárceles. Esa cárcel te lleva a la más profunda desolación y a cometer los peores errores que te puedas imaginar. Vamos a hablar de un personaje que por su resentimiento cometió uno de los peores errores. Vamos a ver cuál es el caso de Caín en Génesis 4, del 4 al 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Lo que trae primero el resentimiento se ensaña con la otra persona, empezando a alimentar el resentimiento porque tenía que mirar con agrado la ofrenda de mi hermano y no la mía. Adicional a eso, cae el semblante, se amarga, llora, no quiere nada, se deprime. Estas son las consecuencias del resentimiento. Caín no soportó ver que su hermano tenía el favor de Dios. El resentimiento le llevó a escuchar la voz del pecado y no la voz de Dios. Caín no reconoció que su hermano le había dado una mejor ofrenda a Dios. No soportó el segundo lugar. En vez de pedir la segunda oportunidad a Dios, él se llenó de rencor echando la culpa a su hermano. Dios, conociendo su corazón, en Génesis 4:7 dice, el pecado está a la puerta acechando. Con todo tú lo dominarás. Es normal que te sientas mal en un momento por algo que te dijeron o por una reacción o por una incomodidad, por una injusticia. Lo que no es normal es que no lo domines. Si Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y era el pecado, el resentimiento, el odio, la amargura, la venganza, estaban listos para entrar, pero Dios le dice, tú tienes que dominarlos. Y él no lo pudo hacer. El resentimiento lo dominó a él y lo llevó a cometer el primer asesinato de toda la historia, matar a su propio hermano. Génesis 4:8 nos dice, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Si tú no has llegado a la muerte física de tu hermano,
¿No crees que lo estás matando con tu rechazo, con tu indiferencia, con tu silencio? ¿No crees que le estás causando una herida a una persona que no merece que tú actúes así? El resentimiento siempre termina derramando sangre. Si no es la del otro, será la tuya misma, como el caso de Saúl. El resentimiento es un veneno oculto. Saúl terminó derrotado, Caín terminó marcado. Tú, ¿hasta dónde vas a dejar que te lleve el resentimiento? Hebreos 12:15 nos dice que dejemos que brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. El resentimiento no se queda quieto, es una raíz que crece y contamina todo lo que toque. Todo lo que toque contamina tu oración, tu adoración, contamina tu familia, contamina tu ministerio, contamina tu futuro. El resentimiento mata tu presente, asesina tu futuro y roba tu eternidad. Pero el perdón abre la puerta a la vida, restaura lo perdido y te conecta otra vez con Dios. El perdón tienes que darlo ya. No te demores, porque el mañana puede ser tarde. El mañana tal vez nunca llegue. El después es la estrategia del infierno para que tú nunca seas libre. Cuando Cristo fue acusado, nada de los crímenes que le estaban otorgando fueron verdad, pero Él no esperó a que ellos reconocieran sus errores. Él no levantó la bandera de yo tengo la razón. No buscó excusas, porque Él sabía que en esa angustia, en esas injusticias, Dios estaba cumpliendo un propósito eterno. En Cristo no había maldad, pero en ti todavía puede haber resentimiento, en ti todavía puede haber amargura. Y Dios quiere sacarlo hoy de raíz. Y esta vez no te va a buscar, no te va a rogar. Y Dios no quiere que te sigas justificando. Esta vez no tienes por qué decir que tu derecho es estar ofendido. Hoy Dios quiere que mires la cruz y entiendas que si Jesús murió por nosotros, hoy tú debes morir al resentimiento. No busques culpables, no busques excusas, no levantes justificaciones por lo que estás viviendo. Hoy ese dolor, hoy esa herida es precisamente lo que Dios está usando para que seas libre de una vez por todas. El perdón, la reconciliación, abre las puertas a una vida eterna. ¿Cuáles son los pasos para ser libre? Hay 3 pasos que son muy confrontadores y a la vez muy difíciles de realizarlos, pero cuando tú los haces con todo tu amor, con todo tu corazón, con toda tu entrega, el Señor te va a dar esa libertad que estás buscando. El primero, reconoce tu atadura, reconoce que aún hay resentimiento en tu corazón. Y Proverbios 28:13 nos dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia. La libertad empieza cuando reconoces tu pecado. Segundo, orar con arrepentimiento genuino. Si no oras con ese arrepentimiento, si al final del día sigues en lo mismo, preguntándote y asumiendo cosas, y sigues llenando esa herida, alimentándola, entonces ese arrepentimiento no ha sido genuino. Si oras, pero ese arrepentimiento no es genuino, no vas a ser libre. Y Mateo 3:8 nos dice, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos dignos de arrepentimiento tienen que hacer ese perdón, pero ese perdón genuino, no un perdón temporal, sino uno que de verdad sea en lo profundo de tu corazón y quede en el pasado, en el olvido, todo lo que pasó antes. Y tercero, reconcíliate con las personas. Busca a las personas con las que has estado resentido y reconcíliate con ellos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que muchas veces hay heridas profundas, pero si tú buscas esa reconciliación, buscas ese perdón, tu libertad es más grande que eso. Y Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Esos son los pasos para liberarte y dar ese siguiente paso al perdón.
primero reconcíliate con el Señor. Primero entrégale este tiempo al Señor. Entrégale todas esas luchas, todas esas ataduras tuyas. Ponlas en las manos del Señor y el Señor va a ser quien obre en ti. El Señor va a ser quien te haga libre de toda esa condición de tu corazón. Te va a renovar, te va a restaurar y tú vas a poder ver y ir a ese perdón verdadero. Puedes ir a ese arrepentimiento genuino y por último vas a reconciliarte con ese hermano, con esa hermana que tal vez por un malentendido, por tal vez tú no querer escucharlo, están en una discordia. No apresures más este resentimiento, al contrario, llévalo a los pies de Cristo, reconcíliate con ellos, busca ese futuro en el reino de los cielos, entregando tu carnalidad primero y entregándote al Señor para que sea Él moldeándote a ti. Dios te bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor pueda renovar sus fuerzas y el Señor pueda descontaminar ese corazón y pueda llevarlo a ese arrepentimiento genuino. Bendiciones.